a todos. Ya. Aló, ¿me escuchan, no? Sí, sí, ahora sí. Sí, doctor. Ya, empecemos. A ver, bueno, ayer habíamos visto un poquito sobre la historia del seguro y cómo se inicia la fiscalización, sobre todo acá en Bolivia, ¿no? ¿Cuáles eran los hitos más importantes dentro del inicio de la fiscalización por parte del Estado en el ámbito asegurador? A ver, una fiscalización en cualquier mercado, incluido obviamente el de seguros, para que sea eficaz, necesita sí o sí que el ente fiscalizador, la entidad que se va a encargar de fiscalizar, de regular ese mercado, en nuestro caso el mercado asegurador, cuente con tres elementos fundamentales, que son jerarquía, autarquía y especialización. Tres elementos que, repito, necesariamente, indiscutiblemente, debería contar cualquier supervisor para realizar precisamente una fiscalización eficaz, eficiente y realmente acorde a cualquier mercado al mercado que fiscaliza. A ver, haremos un pequeño, no es ejercicio, una charla con ustedes. Necesito 3 voluntarios. ¿Quiénes se animan? Antes de que yo elija nombres, obviamente. Me mata su silencio. Doctor, ya presente, doctor. Carlos, 1. No se asuste, no es nada grave, ni mucho menos. Es una charla que vamos a tener. ¿Quién más? Doctor. Jaime. Doctor. ¿Quién fue? ¿Jaime? Sí, doctor. Ya. Antonio. Carlos Salguero, Jaime Lora, 2. ¿Y quién más? Aquí Gerardo, doctor. Gerardo. Muy bien. Gerardo Sumarat. Yo no he dicho nada, alguien está haciendo el chistoso. Ah, entonces ya, tranquilo, No, pero Jaime. ya, vamos. ¿Qué más? Alguien te está jugando una broma. No, sino que alguien ha hablado, usted ha dicho Jaime y ha dicho sí, algo de eso. Ya está bien, pero. No, tranquilo. No es nada tremendo. Ya les digo, simplemente es un intercambio de criterios. A ver, Veremos. hemos señalado que una fiscalización eficaz debe contar con un supervisor que cuente con jerarquía, autarquía y especialización. A ver, Gerardo, tú vas a defender el tema de la jerarquía, Carlos, la especialización y Jaime, la autarquía. ¿Por qué creen, cada uno de ustedes obviamente exponga, por qué creen que estos elementos son fundamentales e indispensables para cualquier ente fiscalizador? Empecemos con Gerardo, sobre la jerarquía. Es que es Doctor. contar con jerarquía. Bueno, para mí es importantísimo tener una jerarquía, ¿no? O sea, porque jerarquía es lo que se establece el orden de criterios, ¿no? La subordinación entre las personas. Entonces, obviamente, si podríamos decir todos fueran iguales, un ente no podría fiscalizar a algo que está al mismo nivel. Tendría que, obviamente, siempre tiene que estar más arriba para poderle fiscalizar, para poder ver que las cosas estén marchando adecuadamente. Eso es para mí una cosa muy importante, ¿no? O sea, Ya. Estás enfocando la jerarquía, en este caso, en que debería existir entre el ente que fiscaliza y los fiscalizados. No te entiendo mal. Sí, exacto. ¿Qué opinan los demás, menos Carlos ni Jaime?
O Doctor, yo estoy de acuerdo, porque sin esa jerarquía, bueno, las entidades supervisadas no pueden hacer caso, ¿no?, a los requerimientos que haga esa autoridad. pero se entiende que ya, está bien, Nino. ¿Alguien más? Yo también, licenciado, buenas noches. Ahora, Estoy de acuerdo con que tiene que existir una jerarquía, sobre todo para el tema de las controversias, porque se tiene que acudir a un ente que tenga una jerarquía mayor a los entes que entran en conflicto para poder otorgar una solución y que ésta sea respetada a nivel legal. controversia entre los actores del mercado. ¿A Claro, por eso ejemplo, te refieres? cliente, aseguradora, por ejemplo, ¿no? Pues son actores del mercado. Los asegurados Exacto. y las aseguradoras son actores dentro del mercado. Exacto. Ya, jerarquía para resolver controversias. Así lo entiendo yo. Para Ya. resolver controversias y para poner las reglas del juego, ¿no? Sobre cuáles son las bases sobre las que se va a manejar y se van a desenvolver, en este caso, todos los entes que componen el mercado. Y esa jerarquía, pregunto a todos, en particular Gerardo, a ver, pero a todos en general, ¿de dónde emana? De un mandato, doctor, de la ley. Sí, de la ley. De la ley, de una norma, prácticamente. Entonces, la jerarquía a cualquier ente fiscalizador, a cualquier supervisor, la establece el Estado como tal, ¿no es cierto? A través de las normas, Sí. leyes, normas. Sí. Ya, vamos a seguir discutiendo. Pasaremos a la especialización. ¿A qué crees a qué se refiere eso, Carlos? Bueno, buenas noches, doctor, nuevamente buenas noches. Buenas Ya, noches. básicamente la especialización es la práctica del conocimiento para asignar tareas o actividades, ¿no? En el caso, digamos, del ente fiscalizador, se debe tener un conocimiento o una especialización en el área y en la temática para fiscalizar. O sea, justamente es para tener el conocimiento a través de la práctica para poder no tener, digamos, esos titubeos al momento de fiscalizar a cualquier ente regulado. Ya, Carlos. ¿Alguien más? A ver, doctor. Sí. Bueno, yo creo que la especialización es importante en el tema de seguros, ¿no? Aspira principalmente a lograr que los participantes tengan probada la solvencia en todos los aspectos que son necesarios para ejercer las responsabilidades gerenciales en compañías de seguros, reaseguros, brokers de seguros, o sea, organismos de control, ¿no? Etcétera. Ya, Geraldine, gracias. ¿Alguien más? Buenas noches, doctor. Álvaro. Yo creo que la especialización va incluso por la parte normativa, o sea, quién es el que, o sea, cualquier autoridad que tenga la facultad de hacer los procedimientos para regular un mercado, entonces tienen que ser especialistas en ese mercado, ¿no? Especialización para poder normar, ¿no? Entonces yo lo veo por ese lado. Ya, Álvaro. Está bien. ¿Alguna otra opinión? Ya. Pasaremos a la autarquía, Jaime. Ya, Doc. A ver, yo entiendo un ente autárquico como aquella organización o entidad
que es capaz de gestionarse y sustentarse de manera independiente, sola. Cuando hablo de gestionarse solo, obviamente una vez que se le ha dado la jerarquía que mencionaba Gerardo y la especialización que comentaba nuestro otro compañero, y la ley le ha dado esa jerarquía y obviamente por un tema de especialización, por un tema de las características de la materia, tiene esto que es la especialización necesaria para intervenir en ramos que son especializados, ¿no es cierto? Requiere un conocimiento distinto, un conocimiento con experiencia, etcétera. Una vez que se tienen estas dos cosas, yo creo que un ente debe, derivado de la ley, poderse gestionar solo y poderse sustentar económicamente de una manera independiente. Gestionarse solo, otra vez, con autoridad, con la competencia emanada de la ley, significaría que esta entidad tiene la posibilidad de tener independencia en sus designaciones, por ejemplo, en nombrar escoger gente idónea, reglamentar sus procedimientos, poderse mover con la capacidad de intervenir el mercado, de regularlo, tener sus propias percepciones y tomar las medidas que crea correspondientes a cada situación que se le presenta. Particular, pero siempre en el marco de la ley, en el marco de lo que mande la normativa del sector. En cuanto se refiere a la importancia de sustentarse económicamente, una vez más, esta capacidad también se deriva de la ley, porque al tratarse de un ente administrativo, esta entidad tiene un presupuesto que les ha asignado de alguna partida que es del Estado, ¿no? Pero una vez, y con los controles correspondientes, sin embargo, tiene la capacidad de tomar decisiones en la administración de este presupuesto, de estas tareas. Esto le da la facilidad de aprobar sus gastos, viajes, pagar capacitaciones, sin tener que estar dependiendo de que alguien le apruebe cada uno de los pasos que da. Tiene una obligación de rendición de cuentas ex post de lo que ha gastado, lo que ha invertido. Eso es más o menos en líneas generales y muy a priori lo que entiendo como una autarquía en un proceso mejor dicho, para una entidad que tenga la facultad o la obligación de llevar adelante procesos de fiscalización. Gracias, Jaime. ¿Alguien más? ¿Nadie? Sobre la autarquía. Horacio Tárraga. ¿O quién? Marcelo. Buenas noches, doctor. Yo personalmente, la verdad, desconozco el concepto, así que prefiero escucharlos y aprender para poder recién opinar al respecto. Si no, creo que sería muy irresponsable de mi parte. Ya, está bien, Horacio. Doctor. Marcelo. ¿Cómo están? Buenas noches. Referente al término autárquico, ¿no? Está relacionado más a un tema de autonomía. Si bien yo no considero tanto desde el punto de vista económico, lo considero más sobre todo desde el punto de vista técnico, operativo, de decisiones y de control, ¿no? Estaría designado por el Ministerio de Economía y Finanzas, pero las decisiones se toman de manera independiente y para llevar, para el control, la fiscalización de todo el mercado asegurador. A eso yo considero que está relacionado más el tema autárquico, ¿no? Porque genera su propia, las propias disposiciones están generadas de manera interna para el mercado asegurador sin la necesidad de una autorización del Ministerio de Economía y Finanzas o de alguna institución del gobierno. Yo interpreto que
a eso se refiere con autárquico, ¿no? Más que por encima del tema económico. Ya, gracias Marcelo. Pero bueno, la autarquía más bien al contrario está vinculado al aspecto económico. Perdón, Sheila, adelante. Como la autarquía, que es una autoridad o empresa, algo así le entiendo. No sé si está bien mi concepto. Que es una autoridad. No te he escuchado bien, Sheila. De nuevo, por favor. Ya. Yo entiendo que la autarquía es una autoridad de uno, de una persona, de una entidad. ¿Aló? Hola, hola. Creo que tu audio o tu señal mal te he escuchado muy entrecortado, Sheila, pero no te preocupes. Debe ser tu audio. ¿Alguien más? Doctor. Ya. Para Sí. complementar, ¿no? Bueno, yo entiendo el sistema autárquico como un modelo económico tipo el de Argentina, por ejemplo, el que tenía, ¿no? Que era toda la producción era interna. Por eso que justamente comparando eso con la APS, he visto que prácticamente en el tema legal se aplicaría, ¿no? Obviamente los temas económicos y administrativos no podría comentar al respecto, no son temas que sean más duros. Ok, Marcelo, gracias. A ver, estos tres términos, vuelvo a repetir, como he señalado al inicio, antes de que empecemos con las definiciones prácticamente o las conceptualizaciones, la doctrina, la teoría señala que cualquier ente fiscalizador, para realizar una labor correcta, eficaz, contra el mercado, que supervise, sea cual sea, de seguros, de entidades financieras, de bancos, de empresas, cualquier mercado, necesariamente, repito, la teoría dice que tiene que contar con estos tres elementos. Y sí, habla de la jerarquía. Obviamente una entidad supervisora, fiscalizadora, para cumplir ese rol, si no tuviera la jerarquía normativa, la jerarquía transferida por el Estado para hacer cumplir las normas, para regular un mercado, para controlar a los actores del mercado, obviamente que no podría ejercer ese rol. Los propios actores de determinado mercado, en nuestro caso en un mercado de seguros, pues pasarían por alto o ignorarían en algún extremo las decisiones, la posición del ente fiscalizador. Entonces, lo que señala básicamente es que cualquier ente fiscalizador tiene que estar por encima de los supervisados, los regulados. Necesariamente no puede ponerse a ese ente fiscalizador al nivel de los actores de determinado mercado. Vamos a nuestra realidad. La APS no podría estar al nivel de una compañía de seguros. No podría estar al nivel de un corredor de seguros. Porque al fin y al cabo se entiende que es la autoridad. Y como cualquier autoridad, necesariamente tiene que tener esa facultad, inclusive coercitiva, de imponerse en el mercado. Entonces, no se puede concebir un ente supervisor, fiscalizador, sin esa cualidad.
Pero no es la única cualidad que la teoría señala. Hablamos también de la especialización. Especialización vinculada estrechamente a los funcionarios, a las personas que desempeñan, desarrollan una función, una actividad dentro de esa autoridad. El mercado de seguros, todos nosotros sabemos que es el seguro en sí, más que el mercado. El seguro es una actividad muy técnica que requiere necesariamente de conocimientos legales también, pero en su mayoría requiere de que la gente que maneja seguros, una compañía, en los corredores, los actores del mercado, conozcan la parte técnica. Y con mayor razón, el ente que los fiscaliza, que los regula, que los controla, que los supervisa, tiene que contar pues con personal idóneo, capaz, especializado. Es una especialización. Se entiende, volvamos a nuestra realidad, que la APS, en el ámbito de seguros, en el ámbito de pensiones, que son los dos mercados que regula, tiene gente especializada, gente que conoce de seguros, gente técnica, que maneja los términos técnicos, que maneja los conceptos técnicos del seguro, pero también gente que maneja los conceptos legales del seguro, el tema jurídico en el mercado asegurador. Si no fuera así, obviamente, ¿cómo esa autoridad podría controlar un mercado que desconoce? Un ámbito como es el de seguros que desconoce. Imaginémonos gente totalmente inexperta, sin conocimientos, fungiendo de fiscalizadores. Con palabras simples y sencillas, me imagino, harían una inspección a una compañía de seguros, que la mayoría de las compañías de seguros, por no decir todas, cuentan con gente muy capaz, con controles en seguros. Se los comen, damas y caballeros, perdón por el término, pero sería cierto. ¿Cómo podría yo ir a fiscalizar una actividad, un rubro del que tengo total desconocimiento? ¿Con qué moral, entre comillas, haría? ¿Cómo podría observar, objetar algo a esa compañía de seguros? Si no sé ni siquiera a cabalidad lo que es un reaseguro, lo que es un margen de solvencia, lo que es una inversión en el mercado de seguros. Imposible, damas y caballeros. Probablemente mi rol de fiscalizador se caiga, pues. Entonces, indispensable también que la gente, las personas que están desempeñando una función dentro de estas entidades de fiscalización, de regulación, tengan conocimientos. Poco probable, no sé, no se me ocurre que un arquitecto haga una inspección a una compañía, si solo sabe de arquitectura. Mismo que pasaría que un abogado vaya a inspeccionar una construcción. No, ¿ve? Lo mismo pasa en estos mercados. Hay gente en la APS, siempre ha habido gente que está muchos años, que conoce muy bien el tema de seguros, han transitado, si ustedes quieren, compañías de seguros o corredores, o viceversa, de la APS se han ido a compañías, etcétera, etcétera. El mercado de seguros en Bolivia es ya pequeño. Es pequeño, o sea, si uno se especializa en seguros, realmente se especializa, conoce, trabaja y quiere permanecer,
o va a trabajar en una compañía de seguros, o en un corredor, o en la APS. Prácticamente no hay más. Entonces es lo que ocurre. Ahí tenemos acá los ejemplos. Por ejemplo, creo que, ¿dónde está Álvaro? ¿Dónde trabajabas antes? Bueno, antes de la PES estaba en una calificadora de riesgo y antes estaba en una empresa de seguros y, y bueno, antes estaba en la parte de seguros en una empresa industrial. Pues les digo, ve, y Atendía los seguro que seguros. muchos de ustedes han transitado, han recorrido diferentes compañías. Si están trabajando en el mercado asegurador, me refiero, ¿no? Aquí hay gente que no, que trabaja en otros lugares. Miren, como anécdota y para confirmar un poco mi teoría, yo en el ámbito de seguros he empezado en la SPBS hace muchos años, cuando era SPBS, de ahí he ido a la Boliviana, de ahí he ido a Provida, de ahí he ido a Credinfor, de ahí he vuelto a la APS. Ahora nomás ya me he salido del mercado asegurador. Pero así funciona. Así funciona. Entonces uno se especializa y con mayor razón la gente que trabaja en la APS tiene que tener esa especialización, esos conocimientos. Si no, repito, el rol de fiscalizador no la va a cumplir, no va a ejecutar adecuadamente. Tenemos un tercer elemento, que era el de la autarquía. La autarquía vinculada un poco con lo que decían ustedes mismos, Jaime, Marcelo, entre otros. Se entiende que un ente, una entidad que va a fiscalizar, que va a controlar determinado mercado, tiene nomás, pues, tendría que contar con una autonomía y autarquía. Autonomía vinculada al poder de decisión, de independencia en el cumplimiento de sus funciones. Y además autarquía vinculada al tema económico. Debería tener la posibilidad o la capacidad de autosolventarse para no depender de terceros. Porque quieras o no, pues, damas y caballeros, si cualquiera de nosotros, persona natural, jurídica, que recibe ingresos económicos, dinero de un tercero, indirecta, mínimamente, podría, digo, en condicional, supeditado, pues, no es a devolver el favor, ¿no? Pero supeditado o tener cierto grado de injerencia por parte del financiador, si ustedes quieren. Entonces, se supone que lo ideal, repito, es que esa entidad que supervisa, que va a realizar fiscalizaciones a los actores de un mercado, cuente también con esa autonomía y esa autarquía. Son tres elementos fundamentales para la teoría, para que un ente cumpla adecuadamente ese rol de fiscalizador. Ahora bien, ¿ustedes creen, y esta pregunta va para todos, que acá en Bolivia la APS cuenta con esas tres características? A ver, actores del mercado. Marcela Varela. Buenas noches, doctor. ¿Dónde trabajas, Marcela? Trabajo en consultores de seguros. Ah, es del mercado asegurador, porque si no, pues no hubieras sabido ni qué es la APS. A ver, te escuchamos. Creo que sí, la APS, creo que sí cuenta con jerarquía. De otra forma, las empresas que están bajo su subordinación, se diría, no permitirían o aceptarían, pienso, el control que hace, ¿no?, esta institución.
Sí, a la especialización, creo que también la APS seguramente especializa incluso a su personal, como en cualquier institución, ¿no? Pero con más razón en esta porque es una institución, es una autoridad, ¿no es cierto? Y lo de la autarquía, la verdad, doctor, no he comprendido muy bien. Sé que acaba siendo el sinónimo de autosuficiente, pero eso no lo puedo relacionar muy bien. Gracias, Marcela. ¿Alguien más? ¿Cómo es, damas y caballeros? ¿Qué opinan? Ojo que lo que se diga en esta clase pues, no va a salir hacia la APS, ¿no es cierto, Álvaro? Y Geraldine, ¿ves? Geraldine también trabajas en la APS. Sí, doctor. No va a No voy a salir. decir nada. No se preocupe. No va a haber venganza por parte de la APS con las compañías ni los corredores que hablen mal de la APS. O bien. Ahorita somos todos compañeros y bueno, pues estamos aprendiendo, ¿no? Y Estoy también bromeando. están muy bien recibidas las críticas y también los aportes que puedan dar los compañeros realmente es importante. ¿Tú qué crees, Geraldine? ¿Que la APS cuenta con estos tres factores, con estos tres elementos? ¿O no? Yo creo que la APS como fiscalizadora es eficaz, ¿no? Y bueno, cumple con lo que es la jerarquía, autarquía y la especialización. Bueno, como supervisor, pienso que garantiza que la autorización de operación se basa en el cumplimiento de las leyes y normas imparcialmente impuestas, ¿no? Entonces, yo creo que tiene la capacidad de intervención y que la información sectorial es pública y Ya, gracias, Geraldine. ¿Alguien más? Para terminar este Doctor, puntito. una, Sí, una consulta Álvaro. respecto, sí, buenas noches. Una consulta respecto a la jerarquía. Si bien la APS puede sancionar, puede, perdón, no estoy conmigo, eh, puede hacer, no puede decir que las compañías paguen un siniestro, por ejemplo, cuando están rechazado y demás, ¿no ve? Entonces, ahí, ¿cómo entraría la jerarquía? A ver, la APS, ya para cerrar un poquito, sí cuenta con jerarquía. Tiene por mandato de la ley esa facultad, entre otras cosas, para determinar ciertos aspectos, poner obligaciones, derechos, establecer, más que poner, establecer obligaciones, derechos a los actores de un mercado. Pero obviamente, al igual que cualquier otra entidad o cualquier entidad del Estado, no tiene pues un poder ilimitado. Ninguna entidad cuenta con un poder ilimitado, por más que se lo quiera ver de esa manera. Ese límite primero lo pone la ley. Y a tu pregunta un poquito, la jerarquía no implica pues, no debería implicar, yo tengo jerarquía porque te puedo sancionar, yo tengo jerarquía porque al fin y al cabo yo puedo decidir lo que quiere en el mercado, yo puedo imponerte cualquier cosa. No es esa la jerarquía, no se entiende eso por jerarquía. Eso ya sería pues arbitrariedad, discrecionalidad inclusive podría entenderse. Si bien la administración pública tiene un poder discrecional, pero es un poder discrecional limitado, porque si no, repito, pasaría de la discrecionalidad a la arbitrariedad.
Entonces esa jerarquía, la norma se la da a la entidad, le faculta a poder controlar, a poder estar por encima del mercado que va a supervisar. Repito, con ciertas limitantes. Un fiscalizador no debe entenderse como el que tiene la persona, la entidad que tiene el garrote, al que hay que tenerle miedo. No ese es el rol del fiscalizador, damas y caballeros. El rol del fiscalizador es otro, y vamos a ver más adelante, en unos minutos más, cuál es ese rol ideal del fiscalizador, del regulador. No es, repito, al que hay que tenerle miedo, hay que respetarlo, pero no tenerle miedo. Siempre y cuando ese ente fiscalizador cumpla adecuadamente su rol. No sobrepase ese su rol. No se aproveche de esa jerarquía que la ley le otorga para actuar de mala manera. Por eso la norma, de forma sabia, llamémoslo así, en lo que tú mismo decías, en una primera instancia, no permite hoy en día que la APS determine la procedencia o no de un siniestro. No es el rol de la APS. El rol de la APS es controlar el mercado, que el mercado y todos sus actores se desenvuelvan, se desempeñen de manera correcta, conforme a la norma. Entonces, repito, la ley es quien le pone cierto límite a esa jerarquía. No le quita, pone ciertos límites. Y la APS, claro que tiene una jerarquía. Jerarquía que le faculta a actuar como actúa, a fiscalizar, a regular, a normar, a supervisar e inclusive a sancionar, si corresponde. Inclusive, mire, vamos a ver también más adelante, esa facultad sancionatoria no es pues arbitraria. No es que, tal compañía o tal corredora se ha atrasado en el envío en un plazo, en el cumplimiento de un plazo, automáticamente la sanción. Mentira. Existe todo un proceso sancionatorio establecido por la ley 2341 y su decreto reglamentario, el 27113 y el 27295, si mal no recuerdo. 175. 175, ¿no ve? Sí. Que establece todo el procedimiento sancionatorio, derecho a la defensa, proceso, recurso de revocatoria, recurso jerárquico. Entonces, si ves esa facultad que tiene la APC, está normada. Pero por eso no pierde jerarquía. Continúa por encima de los regulados. Ese es su rol. Ese es su rol. Okay. La especialización, ya hablando de la APC, yo también considero, como decía Geraldine, si no me equivoco, y el APC en su mayoría, yo creo que cuentan con la especialización en el ámbito de seguros. Conocen el mercado asegurador. Unos más que otros, unos en algunos aspectos más que en otros, porque inclusive el APS, y aquí Álvaro y Geraldine me van a corroborar, no es pues que un funcionario de la APS, de la Dirección de Seguros, conozca pues todo lo vinculado a seguros. Hay temas técnicos, hay una jefatura técnica, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay una jefatura de fiscalización. Entonces, están especializados en ciertos ámbitos del seguro. Pero esas partes hacen un todo que faculta a la APS a poder emitir un criterio técnico. Existe una dirección jurídica, emitir un criterio legal lo suficientemente solvente para respaldar sus decisiones. Se supone que es así.
Por ejemplo, cuando sale una resolución administrativa, hay un informe técnico y hay un informe legal que va a respaldar esa resolución administrativa. Y es producto del análisis de la Dirección de Seguros, de la Dirección Jurídica, entre otros. Tú, Álvaro, me has dicho que trabajas en Reaseguró. No, no, doctor. Ahora hago la parte estadística y registro de pólizas. Ya ve, registro de pólizas es, aunque no crean, no es nada fácil el tema del registro de pólizas. Hay que analizar técnica y jurídicamente si cumple la parte técnica y si no vulnera la norma. Código de Comercio en particular, Ley de Seguros. Tú, Geraldine, ¿qué función desempeñas en la APS? Doctor, yo hago también el tema del registro de pólizas, pero también soy analista de registro de intermediarios. Ahí está, ¿ve? Álvaro, experto en esa área, Geraldina, experto en esa área. Y hay, al igual que ellos, en diferentes ámbitos, de seguros, repito, SOAT inclusive, atención de reclamos. Hay especialistas. Entonces yo creo sinceramente que la APS, creo que sí cumple ese punto, ¿no? Que podría mejorar como en todos, ¿no ve? Sería bueno, porque la APS también es difícil conseguir cursos, capacitaciones en el ámbito de seguros, ¿no? Es un ámbito muy amplio. Entonces es difícil capacitarse, mucho hace la experiencia que uno va adquiriendo. ¿No? Acá en Bolivia, ya les digo, son pocas las entidades, universidades, institutos que hacen cursos de seguros. El tercer punto, el tema de la autarquía. Voy a seguir contigo, Álvaro, y contigo, Geraldine, porque son pues funcionarios de la APS. ¿Saben cómo se financia la APS? Tengo entendido que la mayoría viene del TGN, pero obviamente hay una cuota del 2% en seguros generales y creo que es 1% en caso de vida, ¿no? De seguro de personas. Creo que es así, que es el fondo, no me acuerdo, que tiene que estar la tasa de regulación. Regulaciones, porque hay otro que es el Fondo de Protección al Asegurado, pero eso va a otro, es otro fondo que ni siquiera lo administra la APS. Claro, pero, eso cada compañía. Correcto, también aporta. La APS, el 100% de sus recursos provienen del Tesoro General del Estado, del Tesoro General de la Nación, del TGN. El Estado es quien da el dinero para la APS, como prácticamente casi con cualquier entidad pública. Antes no era así. Antes, lo que era la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, tenía dos fuentes de financiamiento. Una parte del Estado era mínima y otro era recurso, lo que se conoce como la partida de recursos propios. Es decir, todo lo que la SPBS en ese momento captaba. ¿Y qué captaba? Las tasas de regulación e inclusive las sanciones. Todas las sanciones que se imponían en el mercado asegurador eran para la SPBS. Entonces, la SPBS en su momento tenía los suficientes recursos para autosostenerse. Repito, si bien una parte le daba el TGN, era mínima. Es más, creo yo que ni siquiera requería de esa parte. Hoy en día no. La APS depende 100% del TGN. Lo que recauda por tasas de administración, lo que recauda por sanciones, se van al TGN, a la bolsa común del TGN.
Pues hoy en día la APS no cuenta pues con una autonomía, con una autarquía en el ámbito económico, con todo lo que ello implica. Les decía, ¿no?, hace unos momentos, quiérase o no, las entidades que reciben dineros de terceros, indirecta, mínimamente, podría entenderse que aún dependen y están subordinadas a quien les otorga dinero, aquí al Estado. Y peor, imagínense, no estoy diciendo que ocurre, que quede clarísimo, por si acaso. Más bien al contrario, creo que nomás la APS ha mantenido cierta independencia. Todos sabemos que en Bolivia existen dos compañías de seguros del Estado, Univida y Unibienes. ¿No es cierto? Son compañías del Estado. Podría levantar, y ha levantado susceptibilidades en el mercado asegurador, la creación de esas dos compañías, porque han dicho, no, como son del Estado, van a tener privilegios, van a tener ventajas más que beneficios. La APS, no, pues ¿qué les va a hacer algo a las entidades del Estado? Si son hermanas, al fin y al cabo, ¿no ve? Las entidades del Estado se supone que son unas con otras hermanas, entre comillas. Entonces ha existido esa cierta susceptibilidad que, y hay que ser sinceros, en cierto momento se ha profundizado, por ejemplo, con el tema del SOAT. Ustedes saben que antes el SOAT podía comercializar cualquier compañía de generales, sin restricción. Nace a la vida, se constituye Univida, entidad pública de seguros, y al año que se constituye, el SOAT pasa exclusivamente a ser comercializada por ellos. Entonces ahí ya surge un poco más de susceptibilidad. Se está favoreciendo a la entidad pública, pero no, yo les aclaro, entre otras cosas, que es la ley 065 del 2010 quien ya establece la creación de una entidad pública de seguros, que inclusive debería manejar el tema de pensiones, por si acaso, de los seguros vitalicios, no de pensiones, de los seguros vitalicios. Eso dice la ley 065. Entonces, yo creo, personalmente, y muy humildemente, obviamente, que lastimosamente ese punto de la autarquía acá en Bolivia no se cumple a cabalidad. Lo que sí genera o puede generar cierto grado de susceptibilidad en otros actores del mercado. La APS debería funcionar como antes era la SPBS, tener sus ingresos propios. Y puede tenerlos, claro que sí. No es que se capta poco por tasas de regulación y por sanciones. Es una buena fuente de ingreso, porque las tasas de regulación son mensuales y son buenas, bueno, cantidades de dinero, creo yo, suficientes. Pero bueno, eso no significa, damas y caballeros, que la APS hoy en día no desarrolle, no realice una labor eficaz. La hace, a pesar de que también aquí defendiendo un poco a la APS, justificando más que defendiendo, hay que entender que cuenta con varias limitantes, sobre todo de recursos humanos, no por la capacidad o conocimientos, sino por la cantidad. Vamos a ver más adelante en el tema de la fiscalización como tal. Lo ideal sería pues que la APS fiscalice por lo menos una vez al año a los actores del mercado, compañías de seguros, corredores. Eso sería lo ideal. Pero humanamente es imposible. Y creo que en el anterior módulo les decía a ustedes, o no me acuerdo ya, la APS, y aquí Álvaro y Geraldine no me van a dejar mentir, tiene creo 12 o 14 personas en fiscalización de seguros.
que conforman 3 equipos de 4 personas, para fiscalizar a 19 compañías, 30 y tantos corredores, si mal no recuerdo, es imposible. Pero bueno, eso vamos a ver más adelante. Pero a pesar de esas limitantes, repito, la APS creo que cumple dentro de sus posibilidades con esa su labor de fiscalización. Es eficaz. ¿Demora? Sí demora, por diferentes factores, pero creo que es eficaz. Entonces, que nos quede claro que esos son 3 elementos que debería tener cualquier ente fiscalizador. Lo ideal, contar con los 3 elementos, tal cual. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Nada. ¿Ustedes creen, acotando, implementando otro elemento más, ya sobre todo el tema de la independencia en todo ámbito, no solo económico? Les pregunto, deberíamos, o la teoría como tal, debería incluir ese factor independencia dentro de estos 3 elementos fundamentales para una fiscalización eficiente? La APS no debería responder a nadie directamente de su labor, ojo, de su labor. No debería responder, porque se entiende que tiene la capacidad, y cualquier otra autoridad, estoy hablando de bancos, de empresas, de cualquier otra autoridad que fiscaliza un mercado, debería tener la suficiente independencia para asumir sus decisiones, asumir la toma de decisiones, para asumir la responsabilidad con la que actúa. Una preguntita ahí, por favor. Dime, Jaime. ¿Y habría control jurisdiccional en esta su percepción de cómo debería haber de que la autoridad no debería o debería ser independiente, etcétera? ¿Con control jurisdiccional o sin control jurisdiccional? A ver, la administración pública en general, los actos administrativos como tal, si bien tienen una primera fase que es la administrativa, donde son independientes, autónomos, etcétera, etcétera, la ley prevé lo que tú llamas un control jurisdiccional agotada la vía administrativa, que es el contencioso administrativo, ¿no es cierto? Entonces sí, esa autonomía, esa independencia, esa potestad de poder actuar de manera, repito, independiente, es hasta cierto punto, debería ser hasta cierto punto, y es hasta cierto punto. Pero como todos los actos, repito, administrativos, no son pues, no se los entiende como arbitrarios o discrecionales como tal. Entonces esa segunda, llamémosla instancia, parte del control jurisdiccional, pero acá viene siendo el contencioso administrativo, el proceso contencioso administrativo. Pero sobre ciertos, repito, no todos los actos administrativos, solo sobre algunos de los actos administrativos, Jaime. Sí, comparto que es necesario, como cualquier órgano, ¿no? Como cualquier ente estatal, tiene que tener un control jurisdiccional posterior, si tú quieres. Tiene que existir esa posibilidad. ¿Ok? Asumo que sí, Jaime. No, sí, claro. Perdón, ese micrófono está dando problemas. Perdón. Tranquilo.
El rol de supervisión es una potestad, una facultad que está pues enraizada no solo en Bolivia. Existe, para que tomen conocimiento un poco, lo que es la IAIS, que es, por sus siglas en inglés, la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros. Esta es una asociación que comprende a la mayoría de las entidades, de los entes supervisores en el ámbito de seguros. Hay uno que es a nivel mundial y hay otro que es a nivel Latinoamérica. Esta asociación, la IAIS, es una organización que pretende, que intenta no controlar el mercado asegurador, sino que intenta más bien poner ciertos parámetros generales para que la supervisión en el mercado asegurador sea pues similar en todos los estados. Lo que busca es posicionar al mercado asegurador a nivel mundial de la mejor manera y establece lineamientos para crear mercados de seguros competitivos, justos, estables, ¿no ve? Entonces la línea que transmite a todos sus asociados. La APS está afiliada a la IAIS. Entonces esos lineamientos son trasladados en muchos casos a nuestro mercado, a través de la APS. Obviamente, todos los mercados, si bien tienen similitudes, hablo de los diferentes países, también existen diferencias, ¿no? No podemos, en ciertos aspectos, comparar el mercado asegurador boliviano con otros mercados aseguradores más desarrollados. Acá en nuestro mercado, ¿cuál creen que sea la peor deficiencia de nuestro mercado, el peor mal del mercado asegurador boliviano? Los seguros con las entidades públicas. ¿Por qué, Eduardo? Bueno, también estamos, como decíamos al principio, entre compañeros, ¿no? Pero es una forma de, si bien es un mercado regulado, pero con las entidades estatales la dinámica es distinta, ¿no? Y dentro de la colocación de una póliza para una agencia estatal, se cuecen habas pues dentro de la adjudicación. A eso me refiero. No quisiera decir más detalles al respecto. Estás yendo por otro lado. Ya. Ajá. No, pero más, bueno, tal vez yo he hecho mal la pregunta. No es que sea cuál sea el peor mal, o sea, uno de los males del mercado asegurador, sino cuál sería la mayor debilidad, llamémoslo así, como mercado asegurador. Eso implica a todos los actores, ¿no ve? Compañías, no solo compañías, sino también asegurados. ¿O qué creen que se deba mejorar? Ahí está, creo mejor esa pregunta, en nuestro mercado asegurador. Doctor, buenas noches. Habla Claudia Merubia. Claudia. Yo pienso que el punto que debe mejorar sería el tema de tener un, ¿cómo se llama? Que tenemos muchos asegurados que, por decir, primero están en una compañía aseguradora, tienen siniestros, les suben la prima y se van a otra compañía. Entonces, no existe una base de datos como en otros países que, o sea, que tengan que realmente pagar lo que corresponde.
y vayan fidelizando, porque vamos como que canibalizando, ¿no? Vamos comiéndonos a nuestros mismos clientes. Si les aumentamos su tasa, por ejemplo, para la renovación, dicen, no, me voy a otra compañía. Y así van jugando con todas las compañías en el mercado. Ese es un punto que tenemos esa falencia. Otro punto que veo es el tema de los reportes, como todo deudor, ¿no? Cuando deberíamos tener un reporte para que esa persona, o sea, tenga un castigo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tienen que pagar, dejan deudas a la compañía y no es correcto. Entonces deberían, porque han tomado el seguro bajo una conciencia, han firmado, tienen un seguro. Y llega un momento en que dice, no, entonces prefiero no pagar. Y como no hay un castigo, entonces esa es una deficiencia también que tenemos. Y debería ir, así como los bancos, ¿no? Que tienen se me ha ido la palabra. Central de riesgos. La central de riesgos, exacto. Supuestamente existe una central de riesgos, pero no está habilitada, o sea, no funciona. Nosotros, las aseguradoras, no podemos ingresar el nombre, el carnet y que nos salga, ¿no? O sea, es un cliente que está reportado. Entonces no se le puede vender el seguro. Entonces, si eso funcionaría en nuestro país, yo creo que el mercado asegurador tendría mayor responsabilidad y también las compañías tendrían mejorarían en sus calificaciones y todo aquello, porque hay compañías que, o sea, bajan los precios realmente, o sea, que te quedas, o sea, ¿de dónde sacan esos precios? Entonces, pienso que sería bueno que el ente regulador pueda habilitar este tema de la central de riesgos y ver que el cliente no esté pasando de un lugar a otro, habilitando las bases de datos, ¿no? Esa sería mi opinión. Gracias, Claudia. ¿Puedo comentar al respecto? Buenas noches. Adelante. Justamente. Yo ustedes charlen, todos. Bueno, les comento un poquito eso de la central de riesgos, justamente es una de las cosas que yo veo. Evidentemente, no es de que no funciona, sino lo que ha pasado es de que las compañías no lo han usado. O sea, se ha presentado una información, he presentado un informe de que tantos años que se tiene la central de riesgos, ha salido creo el 2002, creo que era, no me acuerdo ya, y ha salido la normativa el 2001, y el 2002 ya tenía que haber empezado a funcionar, y bueno, sí que funcionó un tiempito, pero las compañías han sido las que no le han dado provecho. Esa es la verdad. Entonces, recientemente se ha sacado un instructivo, hace un mes se ha sacado un instructivo, la autoridad ha sacado un instructivo para que se envíe la información ahora electrónica. Antes era con formularios, para reactivar esto, ¿no? Y un poquito comentándole, las compañías, hay algunas, ¿no? Que, ¿cómo se manda? Pero está en la norma, hay una resolución. Entonces, muchas compañías que no han preguntado nada, que las que mandaban, hay otras que cómo se utiliza esto, cómo se hace, o sea, recién. Y la norma actualmente, incluso para los corredores, pueden hacer consultas en esta plataforma, ¿no? Que, no, bueno, obviamente la central de bancos califica a las personas, ¿no? De acuerdo a su sistema de mora. No, pero aquí la diferencia es, hay 5 módulos, de acuerdo a la resolución administrativa, que uno es para los que se han rescindido el contrato por falta de pago, otros son deudores por 90 días, después son sentencias ejecutoriadas, después son accionistas impedidos, y ahorita no me acuerdo de memoria una cuarta. De vehículos robados. Entonces, obviamente la central está la norma, está la cosa, pero las compañías no han utilizado, ¿no? Como corresponde. Pero el fin es
reactivar esto, ¿no? Y ahora yo me doy cuenta, ¿no? De que recién están echándole ganas las compañías para dar información, ¿no? Porque básicamente es eso, ¿no? De que todas tengan la misma información y puedan tomar sus decisiones, ¿no? Entre las compañías. O incluso los brokers, ¿no? Que pueden ver, pueden solicitar, creo, acceso de acuerdo a esa resolución. Eso quería comentar. Licenciado, o doctor, perdón, está con el micrófono apagado. Perdón, gracias. No, les decía que sí, la central de riesgos sí existe desde hace casi 20 años, pero que sí, que las compañías de seguros, sobre todo, nunca le han dado el uso adecuado, nunca la han utilizado, es evidente. Que también tiene parte de la culpa, ha tenido parte de la culpa la SPBS y la APS, también no se puede desconocer o ignorar eso, ¿no? En su momento que no le ha logrado darle el impulso que requería. Al fin y al cabo es algo que las compañías deberían estar obligadas. ¿Y quién sino la APS para hacer cumplir esa obligación? Que siempre, repito, ha dejado relegada esa central de riesgo, es cierto. Me alegra saber ahora que parece que están retomando un poco, por decirlo de alguna manera, esa obligación, ¿no? Porque sería beneficioso para todo el sector. Porque lo que decía Claudia en su momento, ocurre, ¿no? Los asegurados, aún asumiendo que no conocen mucho de seguros, sí son hábiles para algunas cosas y conocen lo que les conviene, ¿no? Entonces, si juegan así, es cierto, se van de una compañía a otra porque les ofrece una prima menor, porque no conocen su récord, llamémoslo así, en cuanto a siniestros, en cuanto a mora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ante ese desconocimiento se aprovecha, ¿no? Pero no es el único factor. Yo lo que creo que uno de los grandes problemas que tiene nuestro mercado es el desconocimiento general. Lo que muchos dicen, la falta de cultura, de conocimiento de cultura en seguros. Ese desconocimiento, ese desconocimiento implica que el mercado asegurador en Bolivia en muchos casos no se desarrolla. Obviamente la gente, el ciudadano de a pie, que es uno de los actores dentro del mercado asegurador, no confía en el seguro, y lo hemos visto, si no me equivoco, no confía en los seguros. Ha cambiado un poquito en estos últimos años, pero muy poco, muy poco. Esa desconfianza, sobre todo, no por los actores, no por culpa de las compañías, sino esa desconfianza se genera en el desconocimiento. No sé cómo funciona un seguro. Como no sé cómo funciona, mejor no me meto. Ese es un pensamiento común. En cambio, si supiera cómo funciona, probablemente entendiendo las ventajas que me brinda un seguro, sería más factible que la mayoría de los ciudadanos o de la población tenga seguros. Hoy en día el porcentaje a nivel Sudamérica inclusive, somos el país con menor, llamémoslo discapacidad, con menor penetración de seguros en la población. Es mínimo. Y hablo de países que también son pequeños, como Paraguay, por ejemplo. Paraguay tiene menos población que nosotros. Uruguay, lo mismo. Pero su penetración
es grande. Entonces, ese es otro de los grandes, no es el único, ¿no? Pero es uno de los problemas, desde mi punto de vista, para que nuestro mercado no progrese, si ustedes quieren. Y esa es una función de todos los actores. Probablemente a la cabeza de la APS, probablemente, pero tienen que participar compañías, corredores, todos. Y va a ir mejor, porque obviamente con un mercado más consolidado, mayor, se supone o se entiende que inclusive el rol del fiscalizador va a mejorar. Se supone, digo, porque es teoría, ¿no? Algunos me dirán, no, si ahora que es tan chiquito no puede, ¿cómo pues si crece? No, yo creo al contrario, que como cualquier desafío, ¿no ve? A nosotros, al ser humano le gusta, somos pues competitivos por naturaleza, en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces nos gustan los retos, la competencia. Si mi mercado asegurador crece, se amplía, hay nuevos productos, hay otras situaciones, hay diferentes casuísticas, se supone que el fiscalizador tiene que prepararse para asumir el rol de fiscalizador en ese contexto. Entonces sería mejor. Pero bueno, habrá que esperar que eso ocurra en algún momento. Doctor, perdón. Marcelo. Sí, algo que quisiera acotar también. Considero que si bien existe una falta de cultura del seguro, considero que esta en gran parte es responsabilidad por las compañías aseguradoras, quienes son las llamadas a prácticamente ofrecer de mejor manera sus servicios, ¿no? Tenemos algunas publicidades que para algunas personas pueden ser como verdades a medias, porque prácticamente una persona ve una publicidad y dice, me cubre esto, cuando en realidad llega a ocurrir un siniestro, por una coma de más puede ocurrir algún rechazo, ¿no? Y en realidad eso también parte de responsabilidad de quienes están a cargo de los siniestros, que más que gestionar siniestros, obviamente dentro del marco del respeto, sin ofender a los compañeros que trabajan en aseguradoras, son como cazarrecompensas, pero para buscar alguna inconsistencia en alguna declaración, yéndose más a ese tema de inconsistencia que a los hechos en sí. Este tipo de circunstancias hace que la información negativa vaya de boca en boca, ¿no? Lamentablemente es así, una mala noticia se propaga mucho más que una buena noticia. Muy pocos clientes dicen, he recibido el mejor servicio de este corredor, de esta aseguradora. Lo que sí obviamente van a compartir es una mala experiencia y hay que cuidar mucho eso, ¿no? Por una parte, el tema de las aseguradoras, no solo echando la culpa a las aseguradoras, otro mal que he visto que aqueja al mercado asegurador es el fraude al seguro también, ¿no? Hay que reconocer la responsabilidad que tiene el asegurado. Algunos que ya saben y conocen de este tema, prácticamente realizan algún tipo de, o se aprovechan de alguna manera de coberturas que prácticamente en hechos reales no tendrían, digamos, ¿no? Denunciando de alguna manera, consiguiendo informes de tránsito, es fácil conseguir, ¿no? Con algún o test de alcoholemia, X o Z motivos, ¿no? Prácticamente en general no estamos yendo bajo a un mismo norte, considero yo, tanto aseguradoras como asegurados, y obviamente eso se corregiría con la cultura de seguros que tiene que ser de una u otra manera motivada por las compañías que son las interesadas. Evidente, Marcelo, ya les digo, este es una obligación, llamémoslo así, de todos los actores, desde diferentes puntos de vista, ¿no? Compañías, corredores, entes regulador o fiscalizador, en este caso la APS, e inclusive los asegurados. Porque no solo sirve que las compañías, por decir por su lado, hagan lo que tengan que hacer, si no cuentan con la colaboración, con el apoyo de la APS, o no tienen también la participación de los corredores o los asegurados. Es un trabajo de todos.
Eso ni duda cabe. Y realmente estamos en ese ámbito, desde mi punto de vista, como se dice vulgarmente, en pañales. Nos falta muchísimo, muchísimo en el tema de seguros, que yo creo que con la participación de todos los actores, repito, creo que podemos mejorar, deberíamos mejorar. Ya, damas y caballeros, aquí vamos a quedar ya, por favor. Si no tienen alguna pregunta. Ya, Doc, listo. Ya. Paola Aguilar. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Paola Aguilar. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Wendy Arancibia. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Rosario Arciénaga. Rosario Arciénaga, ayer tampoco estaba. Geraldine Ávila. Geraldine. Se ha participado la Jerry. Sí. Se ha ido. Carlos Ayala. Carlos Ayala. Germán Caballero. Presente, Licen, buenas noches. Buenas noches. Patricia Calle. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Gerald Cortés. Presente, doctor, buenas noches. Romina Escobar. Presente, doctor, buenas noches. Lisa del Carmen Fernández. Tampoco estaba ayer. Claudia García. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Marcelo Herrera, perdón, Marcelo. Herrera. Presente, doctor, buenas noches. Disculpas, buenas noches. Edgar Ibáñez. Buenas noches, presente. Buenas noches. Brenda López, Brenda Denise. Brenda Denise. Jaime Lora está por ahí. Claudia Merubia. Aquí estoy, Doc. Jaime. Claudia también, ¿no? Presente, sí. Diego Buenas Montaño. noches. Diego Montaño. Doc, Aquí, Doc, presente. se colgó mi máquina, Brenda López. Sí, no es de mi celo. Ya, Brenda, está bien. Jorge Olivera. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Noelia Obando. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Edson Pacheco. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Miguel Ángel Pino. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Inti Kisbert. Y presente, doctor. Gracias. Miguel Rivera. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Mario Roda. Presente, doctor, buenas noches. Marcelo Ruiz. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Carlos Ruiz. Carlos Ruiz. No está. Carlos Salguero. Estaba por ahí. Doctor, buenas noches de nuevo. Hugo Suárez. Presente, doctor. Giselle Suárez. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, la Jerry Ávila está escribiendo en el chat que dice que su micrófono está mal. Wilson Horacio Tárraga. Presente, doctor, buenas noches. Fabiana Tibiletti. Fabiana. Creo que no está. Ok, problemas. José Valencia. Buenas noches, presente, Licen. Buenas noches. Marcela Varela. Marcela Mónica. Presente, presente, doctor. Buenas Gracias. Eduardo Vargas. Doctor, presente, buenas noches. Buenas noches. Antonio Beira. Buenas noches, presente, doctor. Buenas noches. Sheila Zambrana.
Buenas noches, doctor. Sheila, buenas noches. Gerardo. Doctor, Fabiana Tibiletti está escribiendo, está presente. Buenas noches, doctor. Perdón, Sí, mi doctor, internet Gerardo. está mal. Nadie le escucha a Fabiana. Sheila, ya. Gerardo, ¿estás? Aquí, doctor. Silvia Presente. Bautista. Doctor, estoy Buenas aquí, noches, ¿me escucha? presente. Estoy aquí. Presente, doctor, buenas noches. Silvia. Nancy Gutiérrez. Hola, buenas noches. Nancy. Es Fabiana, doctor. Ah, ya, sí. Está Fabiana, no te preocupes. Nancy Sí, muchas Gutiérrez. gracias. No está. Jenny Ramos. Presente, doctor. Gracias. Ya. Mañana entonces nos vemos a la misma hora. ¿Ok? Ok, doctor, buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Buenas Gracias. noches a todos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Geraldine Ávila está, ¿no? ¿Presente o no? Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. No le escucho, doc. Está con mute.